Ser podcast. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Simón, buenas noches. Buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, ¿cómo estás? Omar. Y Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, muy buenas noches. Vamos ya sin anestesia con las claves políticas del acuerdo que han firmado hoy PSOE y Sumar. Josué Coello, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches de nuevo. 48 páginas para que España avance, como reza el documento del acuerdo de gobierno basado en 3 pilares: medidas laborales, medidas fiscales y medidas para potenciar el estado del bienestar. Del primer bloque, subida del SMI sin perder poder adquisitivo, el despido restaurativo y la medida estrella de Sumar, reducción de la jornada laboral de forma progresiva hasta las 38 horas y media en 2024, 37 horas y media en 2025 y a partir de entonces abordarlo en la mesa de diálogo social tal y como exigía el PSOE. Una medida que tendrá que hacerse modificando el Estatuto de los Trabajadores como anteproyecto de ley y que Yolanda Díaz valoraba así. La política sirve para eso, para hablar de la vida, y si no lo hacemos nos vamos a equivocar, para ganar tiempo de vida. Un segundo pilar, el fiscal, que también ha sido complejo en su negociación por una medida. El impuesto a la banca y a las energéticas, Sumar quería que fuera permanente, el PSOE quería esperar. Y por ahora, según este documento, se pacta una revisión del gravamen para readaptarlo cuando decaigan en 2024. En ese sentido, aún hay diferencias entre ambas formaciones. Y un tercer pilar del acuerdo de gobierno, el del estado del bienestar, donde las propuestas sanitarias cogen peso, como reducir las listas de espera para que no pasen más de 120 días para una operación, asegurar la salud bucodental y ayudas directas para la compra de gafas. Además, también se pacta una ley de cuidados y una ampliación de los permisos de paternidad y maternidad que pasan de 16 a 20 semanas, pero de forma parcial. Sobre la política de vivienda, escuchamos a Pedro Sánchez. La pasada legislatura tomamos muchas medidas a este respecto, pero sabemos que aún se puede hacer mucho más, y lo vamos a hacer. Vamos a sentar las bases para que la vivienda sea un derecho, como dice nuestra Constitución, y no un problema, como lo es hoy para muchísimos millones de ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué pasará con los vuelos domésticos? El documento habla de reducir los vuelos internos en rutas donde haya alternativa ferroviaria menor a 2 horas y media, y en el caso español esto afectaría a 5 trazados, entre ellos el mítico puente aéreo Madrid-Barcelona. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha esmerado hoy por restar importancia a este acuerdo entre PSOE y Sumar. Hoy todo un presidente y una vicepresidenta en funciones presentan un papel mojado, porque no se logra ocultar con este acuerdo que el único apoyo que tiene el gobierno, al menos conocido, es el de Bildu. Y porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno. De momento, el PSOE ha convocado hoy a última hora para este próximo sábado al Comité Federal del Partido, ante el que Sánchez presentará este acuerdo, que en cualquier caso está sometido a la negociación dura de verdad, la de los independentistas, la de la amnistía. En cualquier caso, también hoy se ha quitado encima... Tanto el Partido Socialista como los propios independentistas han quitado encima un problema, que era la votación de las bases del Consell de la República, el organismo que creó Puigdemont en Bélgica. Habrán leído hoy titulares de un porcentaje altísimo de las bases del Consell de Puigdemont apuesta por vetar la investidura de Sánchez. Bueno, es verdad que entre los que han participado, un porcentaje altísimo ha dicho vetemos esa investidura. Pero es que en la consulta, que ni siquiera impulsó Puigdemont, la impulsó uno de los inscritos, en esa consulta ha participado un 4% del censo, que es un porcentaje irrisorio, insignificante. Se han dedicado más minutos en los medios de comunicación hablando de esta consulta que cantidad de gente ha terminado participando finalmente en esta consulta. Así que cero relevancia, imposible que Junts se vea condicionado por algo así. Y un escollo menos en la negociación, al fin y al cabo. Negociación que ahora sí entra en su fase final porque el PSOE ya no tiene nada más con lo que ir ocupando espacios en la agenda. En algún momento tendrá que hablar de lo que está negociando y lo que no está negociando para su pretendido acuerdo de legislatura. Ima Carretero, jefa de política de la SER. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El objetivo de Pedro Sánchez es llegar a la investidura con un acuerdo de legislatura, con consensos suficientes para sacar adelante medidas que den estabilidad al gobierno. Pero eso está por hacer. De hecho, hoy el PNV, al que el PSOE se refiere como socio preferente, ha avisado de que esta hoja de ruta de la coalición no es la suya y que con la aritmética actual se necesita a todos los socios
socios para sacar adelante cualquier cosa en el Congreso. El aviso del PNV en un comunicado ha sido claro: no se pueden imponer agendas propias que chocan con la de otros, y temen que asuntos, por ejemplo, en materia sanitaria, puedan invadir competencias. Fuentes de la negociación aseguran que los acuerdos con los grupos van a ir cayendo en cascada, pero como decimos, están por hacer. Patricia Platja, la portavoz de la Generalitat, insistía hoy en que siguen lejos. Ha dicho que este es un paso que se daba por descontado. Per descomptat, però que serveix de poc, és paper mullat si no es tanquen els acords d'investidura i els compromisos en Catalunya. Se quedará el acuerdo en papel mojado si no se cumplen los compromisos con Cataluña. La negociación con los independentistas es clave para desbloquear la investidura. El PSOE mantiene el optimismo, pero sigue sin pillarse los dedos con una fecha. No son partidarios de fijar un día que pueda interpretarse en Junts como un elemento de presión. Así que por lo pronto el PSOE gana tiempo con el acuerdo con Sumar, que va a activar al Partido Socialista, porque este fin de semana se reúne el Comité Federal para poner en marcha la consulta a los militantes del PSOE sobre este acuerdo programático, en principio sin conocer los detalles de la negociación con Puigdemont, mientras Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es lidiar con Podemos. Tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración. Irene Montero evitaba hoy celebrar el contenido del acuerdo programático de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Izquierda Unida y Compromís sí que han mostrado su satisfacción. Pablo Simón, Esther Palomera, Fernando Garea, os pido un primer análisis político del acuerdo de coalición que han firmado hoy. Garea. Bueno, yo creo que era obvio que se iba a producir este acuerdo. Ninguno de los dos quería ir a elecciones y, por tanto, dado que fueron a las anteriores generales casi como coalición y de la mano, no era pensable que no hubiera este acuerdo de coalición. A partir de aquí, yo creo que sí que es un paso muy importante para la investidura de Sánchez. Primero, porque a cada uno de los partidos con los que va a firmar le tiene que dar algo y en algún momento determinado. Y con Sumar se trataba de presentar los temas, digamos, más ideológicos, más sociales o económicos, y yo creo que eso le permite también una cierta coartada, un cierto portaaviones al Partido Socialista para cambiar un poco el tema del debate, siquiera sea por unos días, mientras se termina el acuerdo de investidura. Además, el Comité Federal del PSOE va a convocar el sábado la consulta para los siguientes días entre militantes sobre el acuerdo, y el acuerdo será sobre estas medidas económicas sin que se haya firmado todavía el de amnistía, que aunque no se someta al acuerdo podría interferir la opinión de algunos militantes, mientras que así lo que se queda en el primer plano es estrictamente esos económicos. Recupera algunas de las medidas que decayeron en la anterior legislatura y no se pudieron aprobar. Es más inconcreto que el del 2019, el acuerdo de gobierno. Supongo que también es porque ahora hay que pactarlo punto por punto con los distintos socios parlamentarios. Y creo que, si se me permite, aunque sea lo menos importante, igual al acto le ha sobrado un poquito de almíbar, desde mi punto de vista. No entiendo por qué. No sé por qué dices que le ha sobrado almíbar. Este ha sido el almíbar. Para la UGT, no, esta legislatura... No. El compañero es el montaje de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Tras años de bloqueo por parte de un gobierno de derechas, este gobierno de coalición progresista... El de Isabel Villar. ¿Lo tenemos por ahí? Vamos a escucharlo en un momento. Lo recuperamos ahí. Tras años de bloqueo por un... No, venga, vamos a buscarlo y lo escuchamos ahora mismo. Palomera, venga. Querido Fernando. Querida Esther, puedes hablar, que lo vas a hacer mejor que Venga, yo. Dale, Palomera. A ver, yo creo que hoy, como informadores y como representantes de los medios de comunicación, tenemos que empezar con un reproche a los socios de gobierno por haber negociado como han negociado esto, sin dar ninguna información en los tiempos de negociación, que eso puede ser más o menos comprensible, pero dilatando los tiempos en el día de ayer, cuando se nos informó que en cuestión de 2 horas se iba a cerrar el acuerdo, que ya estaba prácticamente cerrado, y a última hora de la noche se nos hizo esperar a esta mañana, y esta mañana se nos convoca a un acto, no vamos a decir una comparecencia ni una rueda de prensa porque no lo ha sido, en el que nos admitían preguntas de la prensa. Yo creo que cuando se le pretende dar especial relevancia a un acuerdo de gobierno, de coalición, lo menos que tienen que hacer los firmantes de ese acuerdo es someterse a las preguntas de los medios de comunicación
porque el derecho a la información no nos corresponde a nosotros, sino a los ciudadanos. Nosotros somos meros transmisores de ese derecho a la información y hoy, si los ciudadanos querían conocer los detalles de ese acuerdo, se han quedado sin conocerlos porque solo hemos asistido a una enumeración de medidas que el Gobierno está dispuesto a impulsar, pero no conocemos en absoluto los detalles, ni hemos podido fijar plazos, ni hemos podido concretar absolutamente nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, completamente de acuerdo con Fernando en que ha sobrado almíbar. Ha sobrado almíbar y ha sobrado exceso de teatralización en esta puesta en escena que para mí ha sido exagerada. Creo que es un acuerdo muy ambicioso en materia social, menos ambicioso en política fiscal, donde se quedan algunas cuestiones en el aire y sin concretar, y que no hemos podido conocer los detalles por los motivos que ya hemos dicho. Y luego, sobre todo, hay que recordar que es un acuerdo cuyos puntos están sometidos, todos ellos, a la voluntad de una mayoría parlamentaria de la que hoy no dispone esta coalición de gobierno, o esta hipotética coalición de gobierno. Quiero decir, en este momento las medidas sociales son muy ambiciosas, algunas de ellas decayeron en la anterior legislatura y se pretenden recuperar en esta, pero hoy en el Congreso no hay una mayoría de izquierdas. Por lo tanto, van a tener muchas más dificultades que en la legislatura anterior para impulsar según qué reformas. De hecho, la parte socialista del Gobierno ha reconocido en estos días previos de la negociación que la producción legislativa de esta legislatura va a ser considerablemente inferior a la anterior, precisamente por la aritmética parlamentaria que salió de las urnas el pasado 23 de julio. Y luego, claro, se nos ha presentado este gran acuerdo como si todo estuviera ya hecho. Y no hay nada hecho. Es que lo decisivo está en otra negociación paralela, que es la que tiene el Partido Socialista abierta con el independentismo catalán. Y de esto seguimos sin saber nada. Por lo tanto, yo creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer, que hoy tanto más el Partido Socialista, pero también Sumar, lo que ha buscado es llenar un espacio que se está haciendo demasiado ancho en el tiempo, desde que Felipe VI propuso a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Y por lo tanto hoy se trataba de que los ciudadanos o en la opinión pública se hablara de otra cosa distinta a la amnistía, es decir, de políticas sociales, de subida del salario mínimo interprofesional, de la reducción de la jornada laboral y dar un respiro a esa agenda mediática que se ha impuesto de una forma inexorable con la negociación con el independentismo catalán. Simón, tu primer análisis. Bueno, 3 cosas rápidas. La primera es que cualquier gobierno de coalición se fundamenta en torno a 2 grandes pivotes. El primero es el programa de gobierno, que es lo que asume el gobierno en su conjunto de manera colegiada, y el otro es las carteras que tiene cada uno de los socios, en los cuales se impone el principio de delegación, es decir, aquello que no está expresamente recogido en el pacto de gobierno, se entiende que el responsable de la cartera, sea de un partido o de otro, es el que se hace cargo de desarrollar dichas medidas. Por eso el programa de gobierno es tan relevante como el otro aspecto, y cuando veamos los 2 elementos en la ecuación podremos saber la implicación que tiene. Comprendo que la negociación se hace en paralelo, pero en cualquier caso el gobierno tiene una base parlamentaria de 152 diputados. Cualquier gobierno es un gobierno de coalición, es un gobierno que básicamente se fundamenta en un negocio, que es que yo te doy carteras a cambio de que tú me des tus diputados, ¿vale? Este es básicamente el fundamento. Cuando entramos en el fondo de la cuestión del acuerdo de gobierno, a mi juicio, por lo que he leído, en mi percepción es que es esencialmente continuista. Es decir, no veo grandes cambios en las prioridades y en la orientación del gobierno, y es lógico que así sea, porque al fin y al cabo son los mismos socios los que están dentro, y es en algunos aspectos deliberadamente ambiguo, por lo que antes comentaba Esther. No hay mayorías parlamentarias. Pero yo creo que aquí lo relevante es que estas medidas las pongamos en 2 cestas diferentes. Las que van a depender de tener mayoría en el Congreso y las que solo dependen del gobierno. Es decir, hay aspectos, compromisos presupuestarios, desarrollo de reglamentos, cuestiones específicas en las que el Ejecutivo puede tener instrumentos. Por ejemplo, el compromiso del incremento de VPO es un incremento presupuestario que está ligado a las cuentas que lleve el Gobierno adelante, aunque tenga que pasar por el Congreso. Aprobar una ley que sea una profundización en la cartera de servicios, pues a lo mejor implica una acción parlamentaria. Entonces yo creo que eso nos dará una medida de qué es más fácil y qué es más difícil para el Gobierno y a qué socios necesitará. Ahora bien, yo sí creo que la foto de hoy era relevante porque más allá de lo que hacéis mención de llenar tiempo, de reivindicarse los socios, hay algo fundamental. Hay un sector importante dentro de los electores de izquierdas
que rechazan la que va a ser la gran propuesta estrella que va a decantar que haya o no haya gobierno, que es la amnistía. Entonces, sabiendo esto el gobierno, es muy importante cara a su electorado que le presente, antes de que llegue la amnistía, cuál es el menú social al que renunciarían si esa amnistía no la acepta su electorado. Es decir, primero te pongo el caramelo, primero te pongo cuál es el gobierno que puede haber, la de cosas buenas que podemos hacer, y luego a continuación ya sí viene la amnistía, y ese será el aspecto fundamental. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, negociador de Sumar en este acuerdo. Señor Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estamos ante un acuerdo de gobierno continuista? Estamos ante un acuerdo de gobierno que vuelve una vez más a sentar las bases para ampliar derechos y ensanchar la democracia de este país. Es algo que hicimos durante la pasada legislatura y es algo que tenemos el reto de volver a realizar durante la próxima legislatura, y para eso lo primero que hace falta es un programa de gobierno, que los socios que vamos a integrar el próximo gobierno acordemos cuál va a ser la hoja de ruta. Eso es lo que hemos estado negociando desde hace bastantes semanas, y para eso teníamos un mandato, finales de octubre, y eso es lo que hoy hemos presentado públicamente. ¿Entiende las críticas de que al acto de hoy le ha sobrado almíbar? Bueno, yo creo que hay que estar satisfechos por este acuerdo, y luego sobre las cuestiones de presentación hay gustos, ¿no? Pero nosotros desde luego estamos muy satisfechos. Venga, vamos al fondo del acuerdo. ¿A cuántos millones de trabajadores en España va a afectar de verdad la reducción de la jornada laboral? Va a afectar a más de 12 millones de trabajadores. Es una reducción muy importante. Pensemos que desde hace décadas nuestro país no ha experimentado una reducción de la jornada laboral. Es algo que va a afectar a mucha gente, como digo, y que yo creo que ya era hora, porque la productividad ha venido creciendo en nuestro país durante las últimas décadas. Querríamos que crezca más, pero en todo caso los repartos de ese crecimiento de la productividad nos habían producido, en términos de reducción de jornada laboral, creo que hay una parte de los trabajadores, de las trabajadoras, los que trabajan en el sector público, parte de ellos que ya disfrutan desde hace muchos años de una jornada laboral de 37,5 horas, y era importante dar ese paso también para los trabajadores del sector privado. ¿Cuándo se va a aplicar? Quiero decir, el cambio en el Estatuto de los Trabajadores, ¿cuándo calculan que se puede hacer, si tienen los apoyos para hacerlo? En 2024... esta reducción de la jornada laboral a 38 horas y media a la semana se va a notar ya en enero. Va a haber que esperar a mitad de año. ¿Cuándo van a poder hacerlo? Bueno, el programa de gobierno firmado y alcanzado es muy claro. Hay un compromiso de reducción de 1 hora y media para el 2024 y de 1 hora adicional en 2025, para que en 2025 termine concluyéndose este cambio, para que tengamos 37 horas y media. Es muy claro el acuerdo de gobierno en este sentido. Sí, yo le pregunto por la concreción, porque 2024 es muy largo. La gente dirá, ya en enero puedo tener 1 hora y media menos de trabajo a la lógicamente semana. En enero no, porque esto será un anteproyecto de ley que tendrá que negociarse en primer lugar dentro de la coalición, en sus matices que haya que concretar, y después, lógicamente, buscar las mayorías necesarias en el trámite parlamentario. ¿Qué matices quedan por concretar? Bueno, yo creo que matices pocos, más allá de cómo se modifique el Estatuto del Trabajo, pero el acuerdo es muy claro. Tendremos 37 horas y media en este país entre el 24 y el año 2025. Esto estaba negociado con los sindicatos, con la patronal. Hoy hemos leído un comunicado durísimo de la patronal diciendo poco más o menos que lo han hecho a sus espaldas y que esto es pisotear el papel constitucional que tienen ellos dentro del diálogo social. En absoluto. Yo creo que pocos gobiernos en la historia de este país se han comprometido con el diálogo social como lo ha hecho el gobierno de coalición. Hemos alcanzado decenas de acuerdos en el marco del diálogo social. Y cuando no lo hemos hecho así, incluso hemos discutido todas las materias sociales, de pensiones, laborales, en el marco del diálogo social. Todos los temas laborales que están en este acuerdo de coalición se van a llevar al diálogo social, pero el gobierno tiene que tener también una hoja de ruta que le propone a la ciudadanía y que le propone no solo a sus votantes, sino al conjunto de los españoles. Y esa es la hoja de ruta que hoy le presentamos a este país. Esa hoja de ruta se discutirá con los interlocutores sociales, pero más allá de ese debate en el diálogo social, el gobierno tiene también la tarea y el compromiso de legislar, y de, una vez discutido en el diálogo social, llevarlo a sede parlamentaria. O sea que, más allá de lo que opine la patronal, esto se va a hacer. ¿El discutirlo en el diálogo social? No, el aprobar la reducción de la jornada laboral. Desde luego lo dice el compromiso de este programa de acuerdo de coalición y, claro, necesita de las mayorías parlamentarias necesarias para que salga adelante, pero nuestro compromiso es claro y es firme.
nosotros lo vamos a llevar a la sede parlamentaria para que efectivamente encuentre los votos suficientes para que sea una realidad, y además soy optimista, confío en que efectivamente esto va a ser una realidad para este país. Una pregunta, un debate que hemos tenido esta tarde en la redacción. ¿Esto cómo afecta a las medias jornadas? Bueno, las medias jornadas pasarán a ser medias jornadas seguramente, claro, de la de nueva. 38 y... Efectivamente, tendrán que adaptarse a la nueva jornada laboral. Habrá pequeños empresarios que nos estén escuchando ahora y que digan, yo es que tengo mi empresa montada de tal manera que esta reducción me hace un roto enorme, mi margen no es tan grande como para contratar a una persona más. ¿Qué se les dice a esos empresarios? Vamos a ver, yo creo que son ya muchos los convenios de este país, más allá de los del sector público, que recogen una realidad que ha sido una progresiva reducción de la jornada laboral que afecta a millones de empresas, que ya está pactada por convenio. Es decir, que aquí ya ha habido avances en la propia negociación colectiva que nosotros ahora queremos recoger en la ley y queremos generalizar y extender al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores. Hemos vivido, como decía antes, incrementos de productividad durante las últimas décadas que no se han trasladado a reducciones de la jornada laboral como sí han pasado en otros países de nuestro entorno. La jornada laboral lleva siendo la misma desde hace 40 años. Y yo creo que es hora de que estos incrementos de productividad se vayan socializando y se vayan repartiendo progresivamente para que las mejoras de la economía sirvan para que todos podamos conciliar, para que todos podamos vivir un poco mejor. Yo creo que por eso además se va a hacer de forma progresiva en varios años, para que las empresas puedan adaptarse poco a poco a este cambio. En el acuerdo hablan de introducir nuevas garantías para el trabajador frente al despido, reforzando la causalidad. ¿Esto exactamente en qué se concreta? Bueno, es que en materia laboral el paquete es amplio, es decir, hay una reducción de la jornada laboral, efectivamente también hay una propuesta de vincular el despido a la causalidad, igual que hicimos ya con la contratación temporal para evitar una contratación temporal irregular. En esta ocasión también se va a hacer con el despido. Pero es que además hay otros ámbitos en materia laboral que son cruciales y que quedaron pendientes en la legislatura pasada. Por ejemplo, la modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Hay que revisar la posibilidad que tienen las empresas de ir a modificaciones sustanciales e unilaterales de las condiciones de trabajo. Y esto también se recoge en este acuerdo. Es decir, que en materia de despido, en materia de modificación unilateral de las condiciones de trabajo, en lo que tiene que ver con el estatuto del becario, el contrato relevo, es decir, el paquete laboral, yo diría que es enormemente ambicioso, igual que lo es otros ámbitos relativos a los avances sociales. En materia de conciliación, por ejemplo, hemos acordado impulsar 8 semanas más de permisos retribuidos, 4 para los permisos de nacimiento y 4 para los permisos parentales para cuidados con posterioridad al nacimiento. Hemos acordado reforzar y ampliar la cartera de servicios sanitarios en materia de salud mental, en materia de salud bucodental. El paquete es amplio. Sobre los permisos de paternidad y maternidad, que me hablaba de llevarlo a las 20 semanas, porque ahora son 16 semanas, llevaría las 20 semanas, pero por lo que intuimos en el acuerdo, esas últimas 4 semanas serían 50-50, ¿no? Se podría trabajar... no sé si a media jornada. No debemos confundir una cosa con la otra. Por un lado, lo que estamos haciendo es ampliar los permisos desde las 16 a las 20 semanas en el caso del nacimiento. O sea, serían 20 semanas completas. 20 semanas, pero introducir al mismo tiempo cierta flexibilidad para que quien quiera disfrutarlas a tiempo completo lo pueda hacer y quien quiera disfrutarlas con carácter parcial lo puede hacer también. Es decir, que hay que dar flexibilidad durante esas semanas. Pero además eso yo diría... es distinto al tipo de semanas que existen ahora. Es distinto, vale. Es introducir cierta flexibilidad. Pero además yo diría igual de importante flexibilidad, que puede pedir el empresario. Que puede pedir el trabajador. Son derechos laborales de los que disfrutan las trabajadoras y los trabajadores. Y lógicamente depende de ellos la decisión. Pero yo diría igual de importante que esto o más son las 4 semanas que van al permiso parental, para que nos entienda todo el mundo, más allá de las primeras semanas de nacimiento, cuando tu hijo o tu hija tiene 4, 5, 6 años y que también ahí hacen falta permisos. Hemos legislado un permiso de 8 semanas a principios del verano pasado, pero todavía no tenía un carácter retribuido. Ahora nos hemos comprometido a que al menos 4 de estas semanas tengan un carácter retribuido. Creo que esto abre posibilidades de conciliación
que hasta este momento no han existido en nuestro país y desde luego yo confío que tendremos los apoyos parlamentarios necesarios para que esto sea una realidad. No me cabe duda. ¿Han diseñado un calendario para ir aprobando todo esto o es una lista de deseos, digamos, que después ya irán viendo cómo lo van haciendo? ¿O hay un calendario negociado, diseñado expresamente? En el primer semestre de legislatura vamos a hacer esto y esto. Bueno, lógicamente estas medidas irán entrando en vigor progresivamente. Pero quiero señalar una cosa, Aimar, que me parece relevante. Esto no es una lista de deseos. Esto en absoluto es una lista de deseos. Yo creo que el acuerdo de coalición que alcanzamos hace 4 años demostró una cosa muy clara, y es que los programas electorales ahora y por primera vez se cumplen. Hay cuestiones que quedan colgando, hay flecos que quedan al final de la legislatura por desarrollar, pero estábamos acostumbrados a vivir en un país y en una democracia en la que los programas electorales se redactaban, se vendían y se metían en un cajón. Un gobierno de coalición, como el que tuvimos en esta pasada legislatura, ha demostrado que ahora los acuerdos se cumplen y, por lo tanto, este nuevo acuerdo que volvemos a tener 4 años después es un acuerdo que, insisto, sirve para ampliar derechos, para ensanchar la democracia y que es muy importante porque da la posibilidad de que los socios de la coalición pongamos en marcha negociaciones que están aquí ya pactadas y que van a permitir que los ministerios correspondientes pongan en marcha ese trabajo. Y, por lo tanto, yo diría, cada palabra vale su peso en oro en un acuerdo como este. Los acuerdos se cumplen, salvo cosas. Como claro. La ley Mordaza, cosas que no son menores. Bueno, efectivamente. Y que vuelven al acuerdo de este año tal y como estaba. Vuelve y no tal y como estaba, sino con algunos cambios que son relevantes, pero desde luego nosotros no vamos a dejar caer cosas que no se cumplieron en el acuerdo de coalición anterior y que nos parece fundamental y por eso vuelven a estar. El ejemplo de la ley Mordaza es muy claro, tiene que cumplirse. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención y es que van a establecer un máximo legal en las listas de espera de la sanidad pública. 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias. Claro, pero la sanidad depende de las comunidades autónomas. ¿Cómo van a exigir esto por ley? Bueno, esto en primer lugar no es exactamente así. Es decir, en sanidad precisamente es una materia donde hay ciertas competencias compartidas y en donde el gobierno tiene asideros legales para trabajar en una ley de estas características. Una ley que reduciría, si uno ve los tiempos de espera en este momento, de forma sustancial las listas de espera. Pero es que además los instrumentos que tiene un gobierno en su mano no son exclusivamente los cambios legislativos o normativos. Precisamente hablas con alguien, en este caso conmigo, que durante 4 años he tenido la competencia en el ámbito de la dependencia. Este sí, un ámbito que depende exclusivamente de las comunidades autónomas. Y en el trabajo con las comunidades autónomas hemos acordado, por ejemplo, un nuevo modelo de residencias pactado con las comunidades autónomas. Claro, es que la lealtad institucional también es llegar a acuerdos con otras administraciones que permitan trabajar en la dirección en la que hemos marcado en este acuerdo. A mí no me cabe duda de que tendremos el diálogo suficiente y necesario con las comunidades autónomas, pero también con el resto de fuerzas parlamentarias para hacer realidad una ley que reduzca las listas de espera. Pero si se lleva a cabo esa ley y después una comunidad autónoma no garantiza una prueba quirúrgica en menos de 120 días, ¿qué sucede? Démonos tiempo para hablar con las comunidades autónomas y para trabajar con las fuerzas parlamentarias, porque creo que esta es una asignatura pendiente que después de la pandemia que hemos vivido, difícilmente nadie se puede negar a ella y que van a ser esfuerzos que yo estoy seguro que compartiremos con el conjunto de los posibles socios de gobierno. Hay un asunto que ha generado hoy mucha controversia, que además es algo francamente no prioritario dentro del acuerdo de gobierno, que son los vuelos cortos, por cómo lo ha explicado la vicepresidenta del gobierno. Los vuelos cortos que tengan una alternativa en tren de menos de 2 horas y media, ¿se van a acabar, como ha dicho Yolanda Díaz, o se van a impulsar su reducción, que es lo que pone en el programa y que no es lo mismo? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos reducir las emisiones de forma rápida, que tenemos que acelerar los compromisos que tenemos en materia de transición ecológica. El programa de coalición es claro en este sentido. Nos hemos obligado, los 2 socios de gobierno, por ejemplo,
a incrementar la ambición de los objetivos recogidos en la Ley de Cambio Climático. Y en este sentido, ir reduciendo progresivamente los vuelos que puedan ser sustituidos por comunicaciones ferroviarias en el entorno de las 2 horas y media, creo que es una cuestión bastante razonable. Hay países en nuestro entorno que ya lo han hecho, es el caso de Francia. Y por lo tanto, ¿por qué España tiene que renunciar a una posibilidad que ya existe? Tenemos unas comunicaciones ferroviarias de alta velocidad que en algunos casos son mucho más eficientes que los vuelos domésticos, y que el gobierno tendrá que estudiar con detenimiento cuáles son los vuelos que se pueden suprimir, pero desde luego el objetivo es muy claro. Hagámoslo porque otros países de nuestro entorno ya lo están haciendo. Pero entiendo que desde el momento en el que han pactado esto, para dejarlo negro sobre blanco en un acuerdo, habrán hecho una primera aproximación a cuáles son las líneas que se verían afectadas. Lógicamente. ¿Cuántas líneas hay de este tipo? Bueno, hay una serie de líneas que son importantes. Quizá la más relevante, de la que más se está hablando, es ese puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Creo que todos los que nos escuchan son conscientes de que hoy podemos perfectamente ir sustituyendo poco a poco algunas de las comunicaciones que tenemos domésticas, por ejemplo, ese puente aéreo, de forma progresiva. O sea, el objetivo es acabar con el puente aéreo Madrid-Barcelona durante esta legislatura. No es acabar, pero es, desde luego, ir progresivamente terminando con ese exceso de vuelos domésticos que pueden perfectamente ser sustituidos por comunicaciones ferroviarias que son mucho más limpias y mucho más eficientes. Sí, el objetivo yo lo entiendo perfectamente. Yo le pregunto el cómo se va a hacer, con una prohibición, con un impulso de los trenes, con una negociación con las aerolíneas, el cómo. En primer lugar, hay que trabajar esto dentro del gobierno y negociarlo con los actores económicos implicados, pero efectivamente tendrá que haber una norma que vaya garantizando la reducción de esos vuelos domésticos. ¿Conocían las fuerzas que forman parte de Sumar el contenido del acuerdo? Porque hoy la ministra Irene Montero ha dicho que ellos no lo conocían. Bueno, yo me he reunido con las distintas organizaciones políticas durante las últimas semanas para explicarle cómo se estaban desarrollando las negociaciones con los partidos que forman parte del grupo parlamentario, para que estuvieran al tanto de las negociaciones, y ayer yo mismo tuve conversaciones con las distintas organizaciones para contarles cómo estaba avanzando la negociación. Es verdad que por prudencia un acuerdo de estas características tampoco se puede divulgar a los 4 vientos y a todo el mundo, pero yo he mantenido contactos, y no solo yo, sino otras personas que han formado parte de la negociación con los partidos de la coalición. Entonces, ¿cómo se explica que Irene Montero haya dicho hoy que Podemos no lo conocía? Creo que he sido claro al respecto. Yo he mantenido esa comunicación con las distintas organizaciones políticas. ¿Incluida con Podemos? Incluido con Podemos, sí. ¿Usted forma parte todavía de la directiva de Podemos, oficialmente al menos? Sí, efectivamente, yo soy miembro de Podemos, claro. ¿Se sigue considerando un dirigente de Podemos? Efectivamente, yo formo parte del partido, de un partido que ha integrado una coalición y que trabaja para que esa coalición pueda y haya podido tener este acuerdo de coalición. Se lo digo porque la dirección de Podemos difundió que había considerado una deslealtad por su parte el sumarse a la dirección de Sumar. Bueno, yo creo que más allá de las opiniones de trazo grueso, lo importante es trabajar para que este país tenga un nuevo gobierno, para que ese gobierno tenga un nuevo programa, y para que las fuerzas que hemos integrado la coalición de Sumar podamos participar de nuevo de una acción de gobierno que haga que este país siga avanzando en derechos sociales, siga avanzando en derechos laborales y ensanche el espacio democrático que afecta al conjunto de la ciudadanía. Esa ha sido mi hoja de ruta, eso es en lo que yo personalmente he estado implicado durante estos meses, y más allá de los acuerdos o desacuerdos que puntualmente existan en el seno de la dirección de una organización política, creo que eso es algo compartido por el conjunto del espacio del que formo parte. ¿Usted va a ser ministro? Creo que, Aymar, sinceramente, el foco hoy no está puesto en quiénes son las personas, cuáles son los nombres propios que van a ocupar el próximo gobierno. Yo no entiendo la política desde luego como un deporte individual. Para mí la política es un deporte de equipo, un deporte colectivo, y yo creo que hoy es el día de hablar de los contenidos del acuerdo y no de hablar de nombres propios. Ni del de Irene Montero. ¿Usted cree, como sostiene Podemos, su partido, que Irene Montero tiene que volver a ser ministra? Mira, a mí hay una cosa de la que no me cabe ninguna duda, y es que Irene Montero es un enorme activo para la izquierda de este país. Lo ha demostrado durante toda la legislatura.
Es una persona que ha conseguido ampliar los derechos de las mujeres en este país, poner en el centro de la acción política el feminismo. Y más allá de que una persona de su enorme valía y de su capacidad política pueda estar o dejar de estar en un gobierno en un momento dado, de lo que no tengo ninguna duda es de que será y seguirá siendo un referente para la izquierda durante los próximos años. ¿Hay coordinación entre PSOE y Sumar en las negociaciones con otras fuerzas necesarias para sacar adelante la investidura de Sánchez? Y pienso en Junts. Bueno, efectivamente, claro que la hay. Nosotros somos un gobierno. Estamos en este momento como gobierno en funciones, pero trabajamos conjuntamente en esas negociaciones y mantenemos una interlocución abierta al respecto de todas ellas. ¿A tres bandas? PSOE, Sumar, Junts. No a tres bandas. Mantenemos la interlocución abierta, desde luego, entre los socios de gobierno, pero también nosotros somos una fuerza política que tiene una interlocución paralela y una interlocución bilateral con Junts, con Esquerra, con Bildu y con el conjunto de las organizaciones políticas, lógicamente. ¿Habrá amnistía? Dejemos trabajar a las mesas de negociación. Dejemos que las mesas de negociación trabajen con la calma y con la tranquilidad que necesitan para que el próximo gobierno pueda ver la luz. Lo importante es, si queremos una reducción de la jornada laboral, si queremos una ampliación de la cartera de servicios en la sanidad pública de este país, si queremos, como contempla este acuerdo, una universalización de la educación de 0 a 3 años y de forma que los niños y las niñas con 2 años sean admitidos obligatoriamente como un derecho en los colegios públicos al final de esta legislatura, que es algo que está en el acuerdo. Si queremos todo eso, dejemos trabajar a las mesas de negociación con Junts, con Esquerra, con PNV, con Bildu, para que podamos desarrollar también aquellas medidas que haya que desarrollar en el ámbito de los compromisos territoriales que hay que desarrollar en la próxima legislatura, para que sea una realidad, efectivamente, el acuerdo que hoy hemos alcanzado. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, gracias por venir a la SER. Muchas gracias a vosotros. Hora 25. Aimar Bretos. Con Esther Palomera, con Pablo Simón y con Fernando Garea esta noche aquí en Hora 25. Palomera, tu titular, tu conclusión de la entrevista al secretario de Estado, negociador de Sumar. Bueno, por abordar una parte de la que no hemos hablado al inicio del programa, es la parte interna. Es decir, en este momento yo creo que Sumar tiene un problema con Unidas Podemos. Hasta donde yo sé, Podemos no ha tenido hasta mediodía de hoy ese documento, más allá de que Nacho Álvarez nos haya dicho que él había mantenido conversaciones con todos los grupos políticos que integran la formación, pero es verdad que desde la parte de Podemos eran absolutamente ajenos a todo lo que se estaba negociando. Desconocían por completo el documento y yo creo que Nacho Álvarez está en una situación bastante delicada dentro de Podemos en este momento. Y dicho sea de paso, a mí creo que esta falta de información no ha existido con otros grupos políticos que integran la coalición de Sumar. A mí me ha llamado poderosamente la atención, por ejemplo, en el documento, cuando se habla de la política territorial, que se le dedica apenas un párrafo a la política territorial, y más que nada declaraciones de intenciones para adquirir un compromiso, para revisar el modelo de financiación autonómica. Se dedica una línea expresamente a la Comunidad Valenciana. Eso tiene que ver con Compromís, claramente. Y por eso digo que había otros grupos políticos que sí que estaban al tanto de la negociación, incluso conocían parte del documento. No ha sido así con Podemos y yo creo que en aras a la buena relación que supongo que desearán ambos, creo que esto no lo ha hecho demasiado bien la líder de Sumar. No le hubiera costado ningún trabajo informar a Podemos de cómo iba el desarrollo de la negociación, incluso el contenido de la misma, porque muchas de los compromisos adquiridos tienen que ver con los adquiridos compromisos asumidos en su día por Unidas Podemos en la anterior legislatura. Por tanto, son parte de esto, se quiera o no, haya habido más o menos conflictos o no. Y luego, cuando yo decía en la primera parte que en política fiscal el documento me había resultado bastante vago, me ha llamado también la atención que haya un compromiso explícito de renovar el impuesto transitorio al sector financiero y a las energéticas, y sin embargo se deje en el aire con un compromiso absolutamente vago de se estudiará el impuesto a la riqueza. Simón.
Sí, cogiendo de esto último, porque además la reforma fiscal yo creo que es la gran ausente de este documento, pero también por las restricciones que hay en términos parlamentarios, porque esto no es un tema menor, igual que tampoco es un tema menor el hecho de recordar que no es solo que tú tengas unas coaliciones en el Parlamento heterogéneas izquierda-derecha, es que también hablamos de partidos nacionalistas que van a ser muy vigilantes con todo lo que invada competencias. De hecho, el PNV ya ha salido. Por lo tanto, y eso yo creo que es probablemente el mayor escollo que va a obligar a una, digámoslo así, legislación de precisión a este gobierno para no entrar en ámbitos competenciales en los que sabe que la oposición tiene mayoría, la mayoría de comunidades autónomas, o sus socios en el Parlamento que le podrían tumbar, que va a ser de AUPA. Ahora bien, no deberíamos olvidar, como yo antes planteaba al principio, que un gobierno de coalición es un intercambio, ¿no? Yo te doy ministros y tú a cambio me das tus diputados. Pues bueno, si eso es un intercambio, no olvidemos tampoco que realmente esto es una coalición con una coalición electoral. Es decir, está el PSOE de un lado, y luego está una coalición heterogénea de partidos del otro. Y esto es muy relevante porque implica también una negociación interna dentro del propio Sumar, en la que yo creo que hay dos grandes incógnitas. La primera, a mi juicio, es ¿qué va a ser Sumar? Es decir, la propia construcción de un partido llamado Sumar, que ahora mismo realmente es una suerte de plataforma confederal de un montón de distintas formaciones, sobre todo de carácter territorial, más IU, es decir, qué papel va a jugar Podemos, y las dobles militancias, porque eso es lo que estamos viendo en el caso de Nacho Álvarez, ¿no? Es decir, estamos viendo la posibilidad de que tú puedas ser militante de Podemos y no puedas ser de Sumar. ¿Son excluyentes o se solapan? Porque claro, si no Podemos sí que ha sido parte del acuerdo, porque él es su secretario económico en la dirección de Podemos, por lo tanto no tiene sentido que Podemos no lo sea. Luego ya hay una primera ambigüedad a despejar, y luego del otro lado, que evidentemente tú le has lanzado un poquito el dardo a ver si picaba, ¿no? Vas a ser ministro, vas a entrar con cartera, ¿qué pasará? Claro, a mí me interesa mucho saber, en el número de carteras, cuántos de los que son integrantes de la coalición preelectoral de Sumar consiguen o no consiguen cartera, lo cual también es condicional al número, porque evidentemente hablamos de comunes, más Madrid / Compromís, Izquierda Unida, el propio Sumar más Yolanda Díaz, más Podemos. No hay tanto ministerio, Pablo. No hay tanto ministerio. Ya está, tú misma me estás diciendo, no hay tanto tú misma ministerio. me estás dando la respuesta, es decir, hay que repartir un bien escaso. Por lo tanto, aquí muy interesante para ver los equilibrios políticos internos, saber quién finalmente entra o no en el gabinete o con qué posiciones, ¿no? Bueno, por seguir con esto de las carteras, puesto que Sumar, donde más interés ha puesto en el acuerdo en los temas que podríamos decir sociolaborales, parecería indicar que Sumar quiere como mínimo el Ministerio de Trabajo. Bien, vale, ese es el nivel base, ¿no? Bien, no, pero nivel base. Sí. Ya es una cierta asignación sí. a Sumar dentro de ese futuro gobierno y que parecería lógico. Por seguir también por el tema de Podemos, me ha llamado mucho la atención una de las frases que ha dicho Nacho Álvarez, que ha dicho que Irene Montero es un activo de la izquierda española. Y yo añado, pues para ser un activo la han tratado como un pasivo, quiero decir. Pero no ha dicho que fuera un activo electoral. Si hubiera sido un activo, no lo hubieran hubieran excluido de las listas ni lo hubieran tratado como lo han tratado. Y yo creo que eso hay que subrayarlo más allá de las palabras. Creo también muy interesante el tema de las competencias de las comunidades autónomas, hoy ya lo ha dicho el PNV, agravado además por la disputa entre RC y Junts, PNV-Bildu. Es decir, hay en cada una de esas dos comunidades, hay dos partidos que se van a disputar quién es más autonomista o incluso más allá, y por tanto quién es más celoso con las competencias de la comunidad, y algunos de los temas que hay en el acuerdo es que se meten en sanidad, se meten en educación también. Es decir, hay algunos asuntos que ya el PNV denunció cuando la ley de vivienda y que me da la sensación que puede ser uno de los temas de fricción de este acuerdo con la mayoría que necesitan. Subrayemos esto aunque sea obvio. Una mayoría que ya no es como antes, que había una posibilidad de una cierta geometría variable en cada una de las votaciones, sino que ahora es la que es y no hay ninguna más, diputado por diputado. Y luego, por último, que antes lo apuntó también Pablo, yo creo que este acuerdo es el primer paso de la campaña explicativa del acuerdo de la amnistía, porque efectivamente lo que se trata es de reforzar las propuestas sociales para hacer más digerible entre las bases en la amnistía. Para poderles decir, voy a decir una cosa muy bruta pero muy simple para que se entienda, te quitamos una hora de trabajo, pero a cambio de esto no hay más remedio que aceptar la amnistía. Quiero decir, es un poco la idea, para que se entienda simplificada, de por qué este es un paso muy importante
para poder aprobar el acuerdo de la amnistía. Y veremos en los próximos días mañana cómo los ministros que estaban callados hasta ahora saldrán en tromba a explicarnos los buenos que son las medidas sociales que contiene este acuerdo para todos los ciudadanos. Vamos a seguir analizando la clave política del acuerdo de hoy a partir de las 11 de la noche en cuanto se incorporen los oyentes de Carrusel Deportivo, pero antes hay un aspecto concreto de este acuerdo que hemos abordado ya con Nacho Álvarez, que son los vuelos. El compromiso de sustituir por el tren aquellos viajes en avión cortos dentro de España, que tengan una alternativa por tren de menos de 2 horas y media. Siempre que se plantea este debate en España, y Nacho Álvarez lo ha hecho también, se referencia a Francia, que aprobó algo parecido en mayo, aunque en la práctica con efectos muy, muy limitados, prácticamente ninguno. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Las repercusiones de la medida de las 2 horas y media tomada en mayo ha tenido apenas consecuencias porque las 3 líneas aéreas prohibidas ya no funcionaban en aquel momento. Air France ya había dejado de operar entre Nantes, Burdeos y Lyon con el aeropuerto de París-Orly, pero lo sigue haciendo con el de París-Charles de Gaulle porque está unos kilómetros más al norte. Y es que una convención ciudadana sobre el cambio climático había preconizado que la prohibición se extendiera a las 4 horas, aunque el gobierno prefirió limitarlo a las 2 horas y media. Y además con condicionantes como que haya trayectos de trenes directos. Mientras tanto, se ha puesto en marcha una conexión Vueling-Toulouse-Barcelona, allí donde antes de la pandemia existía una conexión ferroviaria de la sociedad mixta entre Renfe, la compañía francesa, que tardaba 3 horas y cuarto. Esta sociedad mixta desapareció en diciembre pasado, cuando la compañía francesa prefirió apostar por sus líneas en España, donde puede operar libremente a través de su marca Inouï, y solo mantuvo su conexión París-Barcelona. Renfe ha recuperado en solitario el Lyon-Barcelona y el Marsella-Barcelona-Madrid y espera ahora permiso para operar entre Lyon y París, pero en Francia el gestor ferroviario solo otorga los permisos línea por línea. En el fondo, la lógica de la competencia y el mercado se impone sobre el resto de consideraciones ecológicas. ¿Qué te parece, Simón, este cerco a los vuelos cortos? Pues vamos a ver, vamos a ir por partes, que diría aquel, ¿no? Lo primero, es cierto que las emisiones de CO2 realizadas por los vuelos son aproximadamente un 4% en el contexto europeo, y es verdad que los vuelos internos dentro de España, por las estimaciones que da AENA, serían sobre ese 4% un 20%. Lo estamos hablando en total de en torno a un 1%, ¿vale? Bienvenido sea toda reducción del CO2, aunque a lo mejor no es el punto fundamental, entendiendo que solo el mal aislamiento de nuestras viviendas ya genera un 14% de nuestro CO2. Es decir, que a lo mejor habría que empezar por políticas que, es verdad, son más complicadas y menos propagandísticas, como es, por ejemplo, reformar el terrible parque de vivienda que tenemos en muchos sitios de España mal aislado. Pero bueno, vamos a entrar en la medida concreta. Si coges de la legislación francesa, a efectos prácticos, porque realmente esto es una medida importada, realmente introduce un montón de condiciones a ese 2,5, que es el hecho de que tienes que tener conexión ferroviaria directa con suficientes frecuencias y te tenga que permitir estar más de 8 horas residenciado entre punto y punto de extremo de la línea ferroviaria. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente cerca. He estado consultando datos y especialistas sobre esto, y esa condición solo la cumplirían las conexiones Madrid, Valencia, Alicante, Málaga y Barcelona, lo cual supone del total del tráfico aéreo español interno el 12%. Estamos hablando solo, por lo tanto, del 12% del total de vuelos internos que se mueve. Y además, si tú sigues el establecimiento de esta legislación francesa, cuando pierdes tiempo en transbordos, eso va en tu contra. Luego, como sabréis muchos, en Madrid ahora mismo hay un lío tremendo entre Atocha y Chamartín, que haría justamente que a lo mejor si vas a coger una conexión desde Barcelona que requiere cambiar para Valencia en la otra estación, ya no te vale tampoco ni siquiera ese caso. Por lo tanto, esta medida es lo que llamamos en el argot tradicional greenwashing. Es decir, lavarse la cara medioambiental es una medida cosmética que no va a ninguna de las cuestiones verdaderamente de fondo que yo creo que tienen que ver, primero y fundamental, que es muy costoso, hablar de infraestructuras. ¿Cuánta mención hay en el acuerdo de gobierno a cercanías? Lo que ha dicho Esther Valencia. Pero es que tendríamos que hablar del estado actual de las cercanías y las líneas ferroviarias en España, que a mi juicio es fundamental. Segundo, todas las políticas que tienen que ver con rehabilitación de vivienda y urbanismo. Y en última instancia, si insistes en el tema de los aviones, hay una cosa que está inventadísima que sabemos que es eficaz. Ponle un impuesto. Es decir, ponle un impuesto a aquellos vuelos que sean en conexiones que contaminen más. Por ejemplo, si el Madrid se va a jugar a Valladolid y coge un vuelo, ¿vale? Que tiene una alternativa para ir en autobús. Pones un impuesto y pones un recargo y eso es claramente una externalidad negativa. Y es una medida más fácil y mucho más... Garea. Pero además, si me permites, a ese 12% que tú has calculado muy bien, hay que restarle. ¿Por qué? Porque el propio acuerdo añade otra cláusula de la que todavía no hemos hablado ni ha hablado Nacho Álvarez, que dice siempre que no sea
hub internacional. Es decir, quitamos Madrid y Barcelona. Esto es. Vale, Quitemos pues Madrid y perfecto. Barcelona. Es más, incluso Málaga en determinados momentos del año. Pero es que además, antes ha hablado Nacho Álvarez sobre la posibilidad de que esto afecte al puente aéreo Madrid-Barcelona. No podría, porque hay miles de personas que cogen los vuelos Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, precisamente para hacer conexiones internacionales. Esos quedarían exentos, ¿no? Claro, por eso digo que esos no los quitarías, ni los eliminarías, ni nada. Por lo tanto, a ese 12% le tienes que quitar y se te queda en una cantidad ridícula y mínima. Claro, sí, luego hay otra cosa que es, en principio, quedarían exentos, por ejemplo, un valenciano que quiere irse a Dubái, tiene que pasar por Madrid. Ese valenciano sí que podría coger el vuelo de Madrid o sea, de Valencia a Madrid para irse de Madrid a Dubái. Claro. Pero claro, ¿tú cómo garantizas que una compañía siga operando esa línea si le vas a prohibir rentable. todos los... Por tanto, como dice Pablo, efectivamente busca un buen fin, que es reducir las emisiones. ¿Quién no va a estar a favor de eso? Pero hay otro elemento también a introducir, que yo introduzco, y es que no es el mejor momento para los trenes en España en este momento. Cualquiera que coge trenes últimamente sabe que hay quien lo atribuye a esto de la competencia y a las empresas privadas que han entrado. Cada vez hay más incidencias en las redes del AVE y la alta velocidad, y por tanto lo que no puedes hacer es lo que usualmente se llama desvestir a un santo para vestir a otro. Palomera. Es decir, bajo un buen propósito, yo creo que es una medida muy poco pensada y creo que con muy pocos visos de tener éxito. Bueno, vamos a empezar por recordar que la medida no se anuncia la prohibición de esos vuelos, que es lo que se pretendía inicialmente y lo que ayer desde Sumar nos trasladaron a los medios de comunicación. Se habla de impulsar la reducción de vuelos, bla, 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 bla. La filosofía la ha explicado bien Nacho Álvarez. No solamente por ejemplo francés, sino porque hay un compromiso para la reducción de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece, y voy a hablar en Romal Paladino, una irresponsabilidad haber anunciado esto, ni siquiera en ese compromiso vago de impulsar tal, sin hablar, 1, con las líneas aéreas, 2, con AENA, 2 con AENA y 3 con Renfe, por motivos obvios. Es decir, la red de ferrocarril, como ha dicho Egarea, por los trenes low cost o las compañías low cost, está sufriendo incidencias como nunca ha ocurrido en la alta velocidad en este país. Las compañías aéreas tendrán algo que decir, o por lo menos plantearles una negociación. Y AENA, hoy hemos visto cómo ha caído en bolsa después de este anuncio. AENA es del Estado. Por lo tanto, yo creo que es bastante irresponsable haber anunciado eso, incluirlo dentro del acuerdo, por supuesto, y no explicar o no negociar con quienes están implicados en todo esto, más allá de los usuarios, obviamente. Lo dicho, vamos a seguir analizando las distintas derivadas de este acuerdo político, acuerdo para un gobierno de coalición, en cuanto se incorporen los oyentes de Carrusel Deportivo, pero antes... Our OT was full, so we start to operate the urgent cases in the land, in the corridor. Vamos a irnos a la Franja de Gaza. Allí este cirujano de la Organización Mundial de la Salud ha puesto hoy voz a todos los testimonios que explican cómo se está volviendo insoportable la situación en los hospitales. Este cirujano, que es de Médicos Sin Fronteras, ha denunciado que ha tenido que amputar el pie a un adolescente de 13 años en mitad del suelo, ligeramente sedado, sin el material necesario. Israel ha matado en un solo día a 700 palestinos en Gaza, según el gobierno de la Franja, que está en manos de Hamás. Eso nunca hay que olvidarlo, que todo es información de parte en esta guerra. Pero 700 palestinos en un día, si se confirma, sería la jornada más sangrienta desde que empezaron los bombardeos. Y en mitad de esta desesperación, el ejército israelí está lanzando pasquines sobre la franja, ofreciendo dinero y protección a los residentes allí en la franja para que les den información sobre dónde están los rehenes que siguen capturados por Hamás, que se calcula que siguen siendo más de 200. Una de las mujeres liberadas ayer ha comparecido ya ante los medios, es una mujer de 85 años, ha comparecido en silla de ruedas, ha contado que su secuestro fue violento, que fue un infierno lo que le pasó, pero también ha relatado que durante su cautiverio los miembros de Hamás fueron amables con ella, que incluso recibió atención médica. Y el hecho de que ella haya dicho eso no ha gustado a todos dentro del gobierno israelí. Según la tele pública de Israel, citando fuentes del gobierno, hay altos cargos del gobierno criticando que se haya permitido a esta rehén liberada hablar en público, una declaración en directo ante los periodistas, que no se podía controlar su contenido. Esos funcionarios dicen que ha sido un error y han cargado
contra el gobierno y contra el ejército, a quien acusa de haber ignorado las advertencias previas al ataque, de que algo así podía ocurrir. Esto es lo que ha dicho la anciana recién liberada. Pero ahora mismo, en lo que está Israel es en un pulso diplomático con el secretario general de Naciones Unidas. Pide la dimisión a Israel de Antonio Guterres por haber enmarcado el ataque terrorista de Hamás en un contexto de años y años de ocupación asfixiante por parte de Israel. El propio Guterres ha dicho, ojo, eso no justifica en ningún caso el ataque de Hamás. Pero a pesar de eso, Israel le pide que dimita por haber dicho que el ataque de Hamás no se creó en el vacío. Israel pide que dimita el secretario general de Naciones Unidas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, ha sido una sesión, por cierto, que aún continúa y que ha inaugurado esta mañana Antonio Guterres con este mensaje dirigido a Israel. Lo escuchamos. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. 56 años de una ocupación sofocante, un Guterres contundente que ante las grandes potencias mundiales ha condenado el ataque de Hamás, pero también las décadas de ocupación de pueblo palestino o estas 2 semanas de bombardeos del ejército israelí. Y estas palabras han indignado a Israel. Su embajador ha exigido la dimisión de Guterres y su ministro de Exteriores ha centrado su discurso en el Consejo en la crueldad de los ataques de Hamás, que ha comparado también con la Alemania nazi. Sin embargo, más allá de la tensión que hemos visto en el Consejo, estamos muy pendientes de esta sesión extraordinaria y de si la comunidad internacional logra tirar adelante algún tipo de resolución y salir de la parálisis que hace meses que impera en este órgano de las Naciones Unidas. Hemos escuchado a muchos líderes rogando un alto el fuego, presionar también para que llegue más ayuda humanitaria, pero uno de los gestos más significativos lo hemos visto en Estados Unidos, que si la semana pasada vetó una resolución que consideraba una pausa humanitaria, hoy el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado más dispuesto a estudiar esta opción. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Estamos todos mirando a Gaza, obviamente porque la masacre inhumana está teniendo lugar allí, pero las muertes a manos del ejército israelí no se están produciendo solo en la franja, también en Cisjordania, que es el otro gran territorio palestino ocupado. También allí han muerto 95 palestinos desde el 7 de octubre a manos del ejército israelí. El enviado especial de la SER, Pablo Morán, ha estado hoy allí en Cisjordania. Hola, Aimar, buenas noches. Desde el inicio de la guerra se han registrado más de un centenar de incidentes en 62 localidades de Cisjordania. Nada nuevo para ellos, llevan décadas sufriendo el acoso de los colonos judíos. Queman casas, queman mezquitas, cortan nuestros árboles, nos cuenta Othman Hassan, autoridad local de Kusra, un municipio de 7.500 habitantes rodeado desde hace más de 40 años de esas colonias judías que han ido expandiéndose de forma ilegal. Eso en el mejor de los casos, porque la situación ha ido a peor desde el 7 de octubre. Hasta ahora estábamos acostumbrados a los ataques de los colonos. No había una semana en la que no sufríamos agresiones, ataques con gases lacrimógenos, varios heridos, formaba parte de nuestro día a día. Pero sin duda, algo cambió después de la guerra, porque normalmente el ejército venía y les dispersaba. Esta vez, los soldados estaban de su parte. El último ataque fue el pasado día 11. 4 personas perdieron la vida por disparos de los colonos cuando acudieron a socorrer a la familia agredida. Una situación que se repite de norte a sur de los territorios ocupados. Una bomba de relojería, según Migamat, que también trabaja en el ayuntamiento. Cuando los palestinos se enfrentan a estas agresiones a diario, cuando sus casas y sus terrenos son atacados, no van a conformarse sin oponer una resistencia. Desgraciadamente, el mundo solo ve nuestra resistencia, no ve los ataques que provocan esa resistencia palestina. Esto es una bomba de relojería. ¿Cuánto tiempo más va a pasar sin que los palestinos opongan una resistencia total contra las acciones de los colonos? Esta población vive básicamente de sus olivos, pero temen que la cosecha de este año se pierda porque el ejército ya no les protege de los colonos judíos que atacan sus explotaciones. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Teniendo presente que mañana van a subir un poco las temperaturas, pero que igualmente en la mayor parte del país la nubosidad será abundante, con ratos de viento fuerte, este ascenso se notará poco, menos en el Mediterráneo y Canarias, también en el Valle del Guadalquivir, donde sí que durante la tarde pues nos va a molestar la ropa que a primeras horas de la mañana va a ser necesaria, porque de ambiente fresco pasaremos a un ambiente suave, insistimos, cerca del Mediterráneo durante la tarde, incluso cálido en Murcia, donde las máximas se acercarán a los 30 grados. Y hasta bien
Recién entrada la noche, la lluvia afectará a Extremadura, la Comunidad de Madrid, debilitándose, eso sí, irá en aumento en Castilla-La Mancha, también en el Valle del Guadalquivir, y a partir de mañana la lluvia más intensa de nuevo en Galicia. En algunos puntos de Galicia, en La Coruña, por ejemplo, en la provincia, se han acumulado cantidades hoy de 100 litros. Pues bien, mañana de nuevo en Galicia y alrededores la lluvia caerá con intensidad y persistencia. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Si han estado escuchando la Champions en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo su equipo, sepan que estamos aquí en Hora 25, Fernando Garea, Esther Palomera, Pablo Simón y yo, analizando las distintas derivadas del acuerdo para un nuevo gobierno de coalición que han firmado hoy el Partido Socialista y Sumar. Dentro de ese acuerdo hay sin duda una gran medida, una medida que sobresale por encima de todas, que es la reducción de la semana laboral, que pasará ya el año que viene, si se cumple lo que han anunciado hoy los socios de gobierno, pero pasará ya el año que viene a 38 horas y media a la semana. Esto quiere decir que 12 millones de trabajadores españoles el año que viene trabajarán, desde el momento en el que entre en vigor, 1 hora y media menos a la semana. Y al año siguiente, 1 hora menos. Si finalmente esto se aplica, sería la primera vez en 40 años que se toca la jornada laboral. En 1919, los empleados pasaron a trabajar 8 horas al día, pero trabajaban 6 días a la semana. Esto quiere decir que trabajaban 48 horas a la semana. Y así siguió hasta 1983, que es cuando ya se regulan las 40 horas semanales, 5 horas al día, 40 horas semanales, 8 horas al día. Y ahora PSOE y Unidas Podemos proponen rebajarlas a 37 y media. 38 y media el año que viene y 37 y media en 2025. Estábamos analizando también hasta qué punto la coalición de esta segunda legislatura va a ser distinta a la coalición de la primera legislatura, viendo la complicidad altísima que han proyectado hoy Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que en esta mesa se ha llegado incluso a denominar almíbar. Querido presidente, querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Pero también sé que lo único que nos mueve, a ti, a mí, al Partido Socialista y a Sumar, es defender a España y a sus gentes. Es verdad, decía Yolanda, que hay muchas cosas en las que nos, ponemos de acuerdo, otras no tanto. En las intervenciones no, o sea que yo poco menos que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención, pero creo que es importante hacerlo. Creo que nos une esto, defender a sus gentes y a España, y que siempre encontramos una manera de seguir avanzando. Es verdad, lo ha dicho antes Yolanda, nos ha tocado navegar, en fin, una de las coyunturas internacionales más complicadas y adversas. Por todo ello, siempre, desde el primer Real Decreto, que fue la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, te doy las gracias. Y esto lo ha dicho también la vice, pero me parece que es muy importante recordarlo, porque la vivienda es un derecho constitucional. Y me comprometo aquí a decirles a nuestro país que vamos a gobernar mejor. Y yo estoy convencido de que, habiendo hecho las cosas muy bien, efectivamente coincido con Yolanda, en esta ocasión lo vamos a hacer aún mejor. Querido presidente, vamos a por más. Así que pongámonos en marcha, muchas gracias y adelante. Querido presidente, querido Pedro, lo ha dicho la vice. ¿Se puede esperar un tipo de relación distinta entre PSOE y Sumar respecto a la que existía entre PSOE y Unidas Podemos? Por mucho que en la última fase de la legislatura anterior Yolanda Díaz ya fuera la interlocutora de ese espacio dentro del gobierno, pero ¿hasta qué punto va a cambiar la dinámica dentro de la coalición ahora que el socio del PSOE es Sumar y ya no es Unidas Podemos? Que son dos cosas claramente distintas. ¿Cómo lo veis, Simón? Hombre, a ver, yo creo que sí va a cambiar, quiero decir, respecto a cuando estaba Pablo Iglesias al frente del gobierno, porque yo creo que aquí hay 3 cosas que se han movido, ¿no? Evidentemente las personas siempre son relevantes porque las complicidades en política tienen su aquel, y yo creo que es evidente que existe más sintonía hoy entre el líder del espacio de Sumar y del Partido Socialista del que había entonces. El segundo factor que yo creo que es importante es el aprendizaje. Es decir, esta es la segunda vez que se hace un gobierno de coalición minoritario en España, por lo tanto, aprendes también de los errores. Os pongo un ejemplo. En casos en los que ha habido innovación también en coaliciones, me voy ahora, por ejemplo, a un caso antidiluviano, que es el tripartito de Cataluña. El tripartito de Cataluña, el primero fue enormemente agitado, y el segundo fue prácticamente una balsa de aceite, precisamente porque los actores ya habían acomodado sus expectativas. Y luego hay una tercera cosa que yo creo que también es relevante, que es que cuando ya has tenido un gobierno
gobierno por primera vez, también cambias los diseños del propio gobierno. Yo creo que esto va a ser muy interesante ver si vamos a una estructura más pequeña, si se compactan las vicepresidencias, si la coordinación horizontal está más articulada, porque en el fondo dentro de un gobierno no nos damos cuenta, pero prácticamente los ministros son lo que llamamos nosotros en ciencia política dictadores de políticas, es decir, cada cual pelea por su cuenta, intenta tras sacar sus cosas, la de Hacienda se pelea con todos porque no le da dinero a nadie y viceversa, y esto ocurre muchas veces incluso con diferentes partidos. Entonces esa coordinación, esos engranajes, ese diálogo horizontal es importante, y yo por eso creo que ahora se da una paradoja. El gobierno anterior tenía más tranquilidad en el Congreso y más ruido dentro del gabinete. Yo creo que es probable que ahora haya menos ruido dentro del gabinete y más dificultad en el Congreso porque las mayorías son más estrechas. Todo eso es verdad, y de hecho la coincidencia creo que evidente entre el PSOE y Sumar, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, para cargarse a Podemos, es precisamente para buscar más felicidad y tranquilidad en el gobierno. Yo creo que era el objetivo, y todo lo que dices sobre todo del aprendizaje es verdad. Pero fíjate que desde el mes de julio hasta aquí, en el que Yolanda Díaz en este periodo ya ha asumido el liderazgo de Sumar, aunque estuvieran en funciones, sin embargo nos hemos encontrado que ha habido unas cuantas diferencias que, para sorpresa de todos, Yolanda Díaz ha aireado esas discrepancias y lo ha hecho en público, y en ocasiones poniendo en alguna dificultad al gobierno. Por ejemplo, se me ocurre el caso Rubiales. Cuando el gobierno estaba pensando si actuaba o no, esperando los plazos, Yolanda Díaz incluso fue a una manifestación y le puso en una situación un poco difícil al presidente del CSD sobre el tema. Se me ocurre también Telefónica, cuando Arabia, el grupo árabe, compró acciones de Telefónica, y Yolanda Díaz hizo algunos tuits y algunas declaraciones aireando esas discrepancias, creo que de una forma no muy conveniente para el gobierno. Se me ocurre también algunas de las cosas de Israel, y se me ocurre también respecto a la amnistía y algunos de los pasos que ha ido dando Yolanda Díaz. Es decir, todo eso que dices va a chocar con una cosa, que es la necesidad que al final va a tener Yolanda Díaz por diferenciarse y marcar sus posiciones con cada uno de los temas. Quizá no tenga la manera de actuar que tenía Pablo Iglesias, creo que eso es una evidencia. Acabamos de oír un corte para ver que cada uno actuaba de una manera distinta, pero sí que va a haber casos en los que se airee esa diferencia. Y más aún si tienes a un grupo de diputados dentro de tu grupo, que son los de Podemos, que van a estar también midiéndote cada día a ver hasta dónde puedes llegar y a ver cómo te diferencias del gobierno y del PSOE y de Pedro Sánchez. O sea, compro tu argumento, pero solo por añadir una condición, ¿no? Que es, en el momento en el que se despeje el horizonte de repetición electoral, yo creo que este tipo de actuaciones es menos probable que se den, simplemente porque todo el mundo está marcando. Ya hemos testado algunos casos. Yo estoy convencido, yo lo lamento mucho, pero estoy convencido que, por ejemplo, las prisas que ha tenido, por ejemplo, en poner una propuesta de amnistía Sumar encima de la mesa, obedece más al nerviosismo interno que ellos tienen ante una eventual repetición electoral, que saben que lo pasarían mal, mucho peor que el PSOE, que al hecho de que exista una discrepancia de fondo sobre algunas cuestiones que yo entiendo que en una coalición los socios tienen que marcar un poco de Bueno, yo creo que la ansiedad por meter la cabeza en la negociación de la amnistía o en la esfera pública en la que se estaba debatiendo sobre la amnistía tenía mucho más que ver con el pírrico resultado electoral que tuvo Sumar que con que estuviera pensando en una repetición electoral, desde mi punto de vista. En segundo lugar, yo creo que las formas de Yolanda Díaz son completamente distintas a las de Pablo Iglesias. Creo que el fondo es tan contundente y tan firme o más que el de Pablo Iglesias. No hay que remontarse a los acontecimientos recientes que tú has enumerado muy bien, Area. Nos podemos ir incluso a la reforma laboral, que ella llevaba la negociación en primera persona. Y recordad las polémicas que hubo, que tuvo que mediar e intervenir el presidente del gobierno y decir que quien iba a pilotar esa negociación era Nadia Calviño por el guirigay que había dentro del gobierno con la reforma laboral. Yo las quejas que he escuchado sobre Yolanda Díaz las he escuchado antes de estas elecciones, a los ministros del Partido Socialista. La parte socialista del gobierno es plenamente consciente de que Yolanda Díaz no es todo paz y amor, como cuando se dirige a los españoles cuando está en una comparecencia pública. Es que no es del hay PSOE, dos Yolanda es que no es del PSOE, es de otro partido. Pero hay dos Yolanda, llegar, ¿no? hay dos Yolanda Díaz. Pero puede parecer que es casi del PSOE, ese es su problema. La que se dirige a los españoles en sus comparecencias públicas, con esa voz melosa, con esa forma agradable, suave, de entonar cualquier declaración que esté haciendo, y la que hay cuando se apagan los focos. No tiene nada que ver.
Por lo tanto, yo creo que las diferencias van a seguir existiendo en la medida en que son dos socios de gobierno y siempre el más pequeño tiene que sacar más pecho para no perder apoyos electorales. Eso es lo propio de cualquier gobierno de coalición. Pero es que la pregunta era si va a ser más tranquila que la anterior. Esa era la pregunta de Aimar. Va a ser distinto, pero fíjate que tú evolucionan, Simón, los debates evolucionan. Tú dices que es hasta que pase la posibilidad de que haya elecciones repetidas. Y yo creo que va a seguir hasta allá. A ver, Yolanda Díaz y Sumar corren el riesgo, y también le voy a decir muy simplificado, de ser el hacendado, la marca blanca del PSOE, de integrarse de hecho prácticamente en el PSOE en cuanto a apariencia. Y va a necesitar a cada momento diferenciarse. Si además tienes a un grupo de diputados y a un partido como Podemos que no le importa marcar las diferencias y decir a la pata la llana cuáles son sus posiciones, va a estar más condicionado para diferenciarse. ¿Que tiene otras formas a Pablo Iglesias? Yo creo que eso no lo vamos a discutir, que es evidente. Pero va a estar necesitada también cada día de diferenciarse. Y ya verás, como no es lo mismo Yolanda Díaz en el gobierno líder de Sumar que Yolanda Díaz en el gobierno sin ser líder de Sumar. Mira, también os diré una cosa. Da igual lo que intente diferenciarse Yolanda Díaz del Partido Socialista, porque para Podemos siempre será insuficiente. Es decir, vamos a ver si partimos de esa posición, porque claro, lo que yo estoy diciendo es que ahora todavía el suelo es móvil. Y si me preguntáis, ya sé que los debates evolucionan, Aimar, ¿vale? Ya sé que evolucionan, pero si la pregunta es si va a ser más tranquila o no, lógicamente los odios han cambiado, las personas han cambiado, la gente aprende. ¿Van a querer los socios diferenciarse? Pues eso ocurre en cualquier gobierno de coalición cuando estamos más cerca de periodo electoral que cuando no. ¿Vale? Esto suele ser así, al menos suele ser, y marcará más distancia. La tónica ha sido la misma desde que empezó la legislatura anterior hasta que acabó. La tónica es la misma, y a mitad de legislatura Pablo Iglesias no estaba. ¿Y tú crees que Yolanda Díaz ha generado tanto ruido en el gabinete desde que es la líder del espacio Sumar durante la segunda mitad de legislatura, no es que creo? Lo crea, es que me consta. Que te consta cara al público, hablo. Diferencias considerables, notables e importantes, no en público. Bueno, pero eso son las relevantes para el votante, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que el votante lo que hace es ver lo que proyecta el líder. Luego lo que ocurre dentro de los gobiernos, claro que hay diferencias. Yo ahí sí pongo la raya, no tanto en cuando Pablo Iglesias se fue del gobierno como cuando Yolanda Díaz sí que ha sido realmente líder, que es a partir de las elecciones del 23 de julio. A partir de ahí sí que ha sido realmente líder, y te he hecho una lista, y seguro que hay alguno más, si rascamos, pues las he hecho a bote pronto, de asuntos concretos en los que ha incomodado, por decirlo muy suavemente, al Partido Socialista con sus posiciones públicas. Ese ha sido el momento, en mi opinión, el momento en el que han pasado las elecciones y ella se ha metido en algunos de esos asuntos interfiriendo al Partido Socialista. Por cierto, todavía líder de Sumar, marcó perfil propio con Ucrania, con las inversiones en defensa y con varios aspectos. Escuchad la advertencia hoy de Ada Colau a Podemos en Televisión Espanyola. Estem fent política i estem fent política per la gent, no pels partits. Y Podemos ha signat un acuerdo. Estamos haciendo política y estamos en política por la gente, no por los partidos. Y Podemos ha firmado un acuerdo y lo tiene que cumplir, porque si no lo cumple, tampoco tendrá todo el retorno que tiene, por ejemplo, en materia económica. Todo el mundo fue muy generoso y se firmó un acuerdo para ir juntos a las elecciones. Y en ese acuerdo Podemos está vinculado. Está vinculado porque ha firmado quién es el portavoz, quién tiene el liderazgo del gobierno, que es Yolanda Díaz, y todo esto está firmado. Y gracias a esto tiene una compensación económica que es muy superior a la que le correspondería por la representación electoral directa que tiene. Pero es igual, era importante que estuvieran todos y por tanto hubo generosidad. Hombre, si rompe el acuerdo, lo rompe totalmente. Home, si trenca l'acord, el trenca totalmente. La pasta. Aquí es donde ya siempre se jode todo. Suena a la madre que le dice al niño te quito la paga, como no seas bueno. Le ha contestado esta tarde Pablo Iglesias con un artículo en el diario Ara y dice: Colau debiera saber que ni ella ni Yolanda Díaz pueden cumplir esa amenaza. Los derechos económicos que adquieren los partidos cuando firman un acuerdo de coalición no dependen del mejor o peor humor con el que se levanten los dirigentes de Sumar o los comunes, que tampoco pueden cuestionar la autonomía de las diputadas de Podemos o de cualquier otro partido de la coalición. Y le acusa Iglesias a Colau de frustración autoritaria y que su amenaza pública solo muestra el patetismo de su desempoderamiento. ¡Wow! Sí, no, decía que lo de Ada Colau suena desde luego amenaza, ¿no?
y quizás es feo y quizás dentro de una coalición, porque tampoco sé si Sumar es exactamente una coalición, o si va a funcionar como coalición, mejor dicho, igual las cosas se hablan de otra forma sin necesidad de ese tipo de amenazas, ¿no? Porque lo que está aventurando es que en X tiempo, y la única duda está en cuánto tiempo, esos 6 diputados de Podemos acabarán en grupo mixto si siguen por este camino. Pero hay algo en lo que Pablo Iglesias tiene razón, más allá de que de soberbia van todos un poquito sobrados, ¿no? Me da la impresión a mí, todos los que integran ese espacio, y es que los acuerdos o el reparto económico de las formaciones que integran la coalición está negro sobre el blanco en el acuerdo de la coalición. Cuestión distinta es que la dirección del grupo parlamentario, que ya lo intentó en su día, bueno, y que además lo ejecutó, jugara con los complementos a la hora de poner a determinados diputados en las portavocías o portavocías adjuntas del grupo parlamentario. ¿No? Lo hizo, lo ejecutó, claro. Los ha dejado fuera. Y eso es un pico considerable desde el punto de vista económico. Pero lo que es la subvención que reciben por ser grupo parlamentario, la distribución de ese dinero está cerrado en el acuerdo de coalición. Simón. Sí, y de todas maneras, yo os pregunto, porque no tengo información de esto, a lo mejor vosotros sí, ¿podemos anticipar ya entonces que Podemos ir a por separado a las europeas? Yo lo barrunto, pero no tengo la certeza. Quiero decir, creo que están en esa estrategia. Pero yo tampoco. No son unas elecciones malas para ir separados porque es circunscripción única, porque no te juegas ningún gobierno, digamos, y porque las formaciones pequeñas con circunscripciones únicas les suele ir mejor que cuando son circunscripciones, digamos, provincias en las elecciones generales. La pregunta no es tanto si van a ir por solitario a las elecciones europeas, sino qué decisión va a tomar Sumar si finalmente Podemos va a las elecciones europeas. Es que esa es justamente la pregunta. Esa es donde quería llegar, porque al final... La segunda pregunta es la más interesante. En el fondo, lo que tenemos que preguntarnos es dónde va a Sumar. Es decir, si ese espacio finalmente se va a solidificar o no, sabiendo que hay partidos preexistentes en sus propios territorios, con cuadros y con militantes, incluyendo la propia Izquierda Unida, que está por ahí disuelta, pero que recordemos que en aquellos lugares a nivel municipal en los que Podemos resiste mejor es porque va en coalición con ellos y porque ellos aportan dinero, aportan estructura y aportan militancia, cosa que sobre el terreno Podemos tiene menos. Entonces, esta es para mí la gran cuestión que se va a ir dilucidando en paralelo a la evolución del propio gobierno. Por eso también tendremos que mirar mucho las dinámicas internas para entender qué pasa, ¿no? Es impensable que Podemos no vaya a votar, por ejemplo, la investidura, pero sí que va a ser un factor de inestabilidad la relación entre Sumar y Podemos en el Congreso. Es decir, cuando haya votaciones delicadas, cuando haya que contar si hay algún tipo de castigo, como lo que sugiere Ada Colau. Es decir, yo creo que ahí va a ser interesante en esta dificilísima legislatura en que los votos están tan ajustados. Ojo con ese tema, porque igual es un factor de inestabilidad. Si fueron capaces de votar en contra de iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros, en el Congreso de los Diputados, formando parte del gobierno, una vez que están fuera, si se confirma que van a estar fuera. Entonces ahora sí que tendría resultado de que se rechazaría esa iniciativa porque sus votos son decisivos, tanto como los de los demás, pero a mí me parece que hay un factor de inestabilidad importante ahí y creo que para el interés del PSOE y de Pedro Sánchez sería que hubiera algún tipo de acuerdo más que de distanciamiento y de escalada, como parece que están entre Sumar y Podemos. No, por eso digo, pero me parece que hay un factor de inestabilidad. Si estamos por la distensión y por la amnistía y por la reconciliación, creo que podríamos empezar por indultar Vista Alegre 2. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La prioridad de la sanidad. De repente, la política se aleja de la estratosfera y entra en la atmósfera, en los problemas cotidianos de los ciudadanos. Se empieza a hablar de nuevo de jornada laboral, educación, empleo, escudo social o mejora de la sanidad pública. Esto es, de reforzar el estado de bienestar en sentido amplio. Si alguno de ustedes ve la televisión estos días, encontrará una serie de anuncios de las distintas aseguradoras privadas de la sanidad, todas multinacionales, compitiendo entre ellas para que se hagan clientes de las mismas. Son anuncios equívocos, puesto que quienes los utilizan saben que no se corresponden con su práctica cotidiana y que en ellas también hay, por ejemplo, listas de espera. El acuerdo entre los socialistas y Sumar para gobernar podría suponer un freno a esas aseguradoras si fuese firme el compromiso de mejorar el Sistema Nacional de Salud. Puntal del welfare, de mediado en España desde hace unos años por falta de la inversión adecuada
y los afanes privatizadores de la peor derecha, la sanidad pública debería ser la prioridad de las prioridades en la próxima legislatura. Para que se active ese pacto, ha de haber de nuevo un gobierno de coalición progresista. Condición necesaria pero no suficiente. Hay que activar la voluntad política de los firmantes, sin escaqueos. Punto y 25. Nos vamos ya, estamos a punto de abrir el larguero con Manu Carreño. Manu, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Ha ganado el Real Madrid, ha ganado 1-2 en Braga. Ha ganado la Real Sociedad. Ha ganado la Real Sociedad, que lo estaba dejando para el final como lo más importante. Ha ganado también 0-1 en Lisboa. Y el Sevilla ha perdido en casa 1-2 con el Arsenal. Todo enseguida en el larguero, que sé que no te lo pierdes nunca. Vamos con ello, venga, Manu. Vamos con la Real. Ya lo sé yo. Esther Palomera, Fernando Garea, Pablo Simón, un abrazo. Venga, adiós, a descansar. Hora 25. Con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.